Buenas noches, bienvenidos a Juzgue Usted. Esta noche vamos a platicar con el licenciado Manuel Solares y con el abogado maestro Manuel Cervera sobre el arreglo extrajudicial. Una figura que se ha ideado para que en el nuevo sistema penal acusatorio evitar que los asuntos lleguen a los tribunales. Lo invito a que me acompañe. Licenciado Manuel Cervera, gracias por estar con nosotros esta noche. Al contrario, Francisco, gracias por la invitación. Escuchamos acuerdos extrajudiciales, pero hasta donde tenemos entendido esto forma parte del nuevo sistema penal acusatorio, ¿no es así? Los arreglos extrajudiciales, claro, sin embargo, esos arreglos en lo oscurito pues, obviamente son mañas que se vienen acarreando para facilitar el trabajo de algunos intervinientes dentro del proceso judicial, pero en efecto sí se encuentran regulados como parte de la esencia del nuevo sistema de justicia penal. Y esto es para evitar que haya más juicios, ¿no? En efecto, existen varios principios y varios ideales respecto del nuevo sistema de justicia penal. Uno de ellos es la reparación del daño. La reparación del daño se logra dentro de varias opciones, precisamente con estos arreglos extrajudiciales. Esto es muy novedoso en la justicia mexicana. ¿A usted como litigante le tocó alguna vez hacer un acuerdo extrajudicial? Muchas gracias, Paco, por la invitación. Mira, yo quiero decirte una cosa. Decían los juristas latinos que más valía un mal arreglo que un buen pleito. Hasta ahí está bien, ¿no? El problema de los arreglos es cuando se dan las diferencias sustanciales entre las condiciones del ser humano. O sea, cuando enfrentas al pobre con un rico, aunque uno u otro tengan razón, eso es independientemente, ¿no? Pero sí, cuando hay diferencias de ese tipo y existe la influencia nociva de algún juzgador, algún procurador, por torcer la ley y por inclinarla hacia un lado de la balanza, pues ahí es donde se presentan los problemas, ¿no? El arreglo no es bueno ni malo en sí. Depende de en qué contexto se ubique, ¿no? Vimos recientemente el caso de una senadora que aparentemente fue golpeada por otro conductor de vehículo y hubo un arreglo judicial. Ahí había una disparidad enorme. Una senadora conocida, con mucha influencia política, y un ciudadano común y corriente. Totalmente. Pero se llegó a un acuerdo. ¿Esto no contradice un poco lo que usted decía un momento? Pues no, porque el acuerdo no es bueno o malo en sí. O sea, como decía Manuel, o sea, esto es una especie de un procedimiento para agilizar muchas veces las decisiones jurídicas o para agilizar la justicia, ¿no? Para desahogarla de trámites penosos y engorrosos, ¿no? El problema es cuando aquí en los arreglos extrajudiciales inciden los problemas económicos, incide el tema famosísimo y pertinaz de la corrupción, ¿no? La gran lacra, ¿no? Vaya que es un problema. Así es. Licenciado Cervera, ¿en la práctica a usted le ha tocado llevar a cabo algunos acuerdos extrajudiciales? Claro, nada más me permitiría abonar respecto al tema que comentaba el licenciado Manuel. Creo que uno de los problemas en el caso que mencionaban de la senadora es cuando se vuelve mediático el caso. Esto provoca no solamente esta diferencia entre el estatus socioeconómico o la posición en la que se encuentra uno o la que se encuentra otra persona. Cuando tenemos un caso mediático, pues precisamente esta senadora cobra un poder más grande y se provoca que la otra parte moralmente o socialmente se encuentre en desventaja. Respecto a la pregunta que me formulabas, en efecto, sí he llegado a algunos arreglos extrajudiciales. Existen algunas premisas para llegar a algún acuerdo reparatorio, alguna suspensión condicional en el procedimiento, que esto ya tiene que ver meramente con requisitos legales. Pero en efecto, sí tienden a salvaguardar y a evitar algún desgaste tanto económico como mental, emocional a los intervinientes, no solamente a la parte investigada, sino obviamente a la parte, la víctima propiamente dicha. Y estos acuerdos reparatorios, obviamente en pecuniario, así es. ¿Toman en cuenta la condición socioeconómica de la víctima o del que perpetró el delito? No, aquí lo que se tiene que ver es restituir las cosas al estado en el que se encontraban. Por ejemplo, si existe alguna lesión o alguna situación en la que se vulnere la salud de la víctima, lo que se está privilegiando es que la salud o las reparaciones sean encaminadas a la rehabilitación de la persona. Obviamente tiene que ver con un tema económico, pero lo que se está buscando es que la persona, en este caso, pueda recobrar su salud. Pero, a ver, aquí la cuestión económica es importante porque, por ejemplo, un caso hipotético. Voy conduciendo, tiro un semáforo al chocar con él, sí, pero mi condición socioeconómica no me permite pagar el semáforo para que esté en la condición previa al accidente. ¿Ahí cómo funcionaría la ley?
Bueno, mira, yo lo que creo es que en todo concepto de impartición y de procuración de justicia debe primar siempre la suplencia del Estado en favor de la gente que no tiene nada. Mira, por ejemplo, tú has visto estas decisiones de favorecer a los indígenas y a los indigentes que no pueden defenderse por sus propios medios y que interviene el Estado en un acto de estricta justicia social, Paco. Lo hemos visto en la Ciudad de México. Para resarcir esos problemas. Bueno, son por lo general primos delincuentes que se roban un pan o se roban unas cosas ahí en una tienda departamental y les caen como fieras. Entonces, el mismo principio que impera en materia laboral, en materia agraria, en materia fiscal, de que el Estado suple la deficiencia de la queja del que no tiene nada. De otro modo, la justicia no puede ser. O sea, se trunca. No existiría la justicia jamás para el débil o para el pobre, aunque no tenga razón. Ese es el problema. ¿El Estado? El Estado debe suplir las deficiencias de quien no puede defenderse o de quien no tiene los medios para defenderse o el idioma para defenderse, como es el caso de los indígenas. En el caso hipotético de Francisco Rodríguez tirando un semáforo... Bueno, tú sí hablas español. Intento. Además, eres un hombre de posibles. Intento. No, en ese caso hipotético... Ahí la cuestión licenciado Solares, en ese caso hipotético, si yo no tuviese las posibilidades, ¿el Estado también tendría que ayudarme a pagar ese semáforo? Depende en qué condiciones fueras, ¿no? O sea, si vas en unas condiciones, en tus 5 sentidos y eso, pues tienes que defenderte por tus propios medios, ¿no? Claro. Obviamente. Estás hablando de un caso de justicia elemental, ¿no? Y aquí están de por medio consideraciones mayores. ¿Y esas consideraciones mayores cuáles serían, licenciado Cervera? Lo principal aquí es ver cómo se desarrolló el hecho, porque ciertamente estamos ante un hecho delictivo, una situación de daño. Aquí se tendrá que valorar completamente cuáles fueron las condiciones en las que se desarrolló este hecho. Imprudencial. Exactamente, culposo o doloso no creo que en este caso pudiera suceder. Sin embargo, se realiza una investigación y en la sociedad, en primer lugar, pues es la persona o es el grupo, la colectividad que sufre el daño, la sociedad, pero simplemente el objetivo del Ministerio Público sería precisamente que se logre la reparación de esos daños causados a la sociedad, simplemente. Y bajo este nuevo sistema penal acusatorio, ¿necesariamente se tiene que pasar por el paso del arreglo extrajudicial? No. ¿No? No, en absoluto. Estas situaciones son opciones, son mecanismos que le facilitan a la persona investigada el obtener pues un auto de no vinculación a proceso o un auto que le permita la extinción de la acción penal. Sin embargo, si la persona no tiene el deseo o no está en voluntad de cumplir con estas situaciones, el proceso continúa y se puede llegar incluso a alguna pena corporal. ¿Obedecer estos arreglos extrajudiciales, licenciado Solares, al hecho de que algunos primodelincuentes que ya estuvieron en un penal internos, un penal que puede ser una universidad del crimen, salgan y, como dice el jefe de gobierno de la Ciudad de México, a ello obedezca el incremento de los delitos en nuestro entorno? Obviamente, y también el incremento de la población carcelaria. Yo quisiera que pues, el auditorio tuviera acceso, por ejemplo, a los reclusorios repletos del Distrito Federal. Muchos de ellos llenos de primodelincuentes, de delitos no graves, que están recluidos injustamente y que ahora, gracias a ese tipo de decisiones, están desalojándose en las cárceles. Creo que el mes pasado se completaron 15,000 gentes en libertad con este nuevo principio de liberar primodelincuentes. Pero pasaron por la Universidad del Crimen. En estado de indefensión, ¿mande? Pero pasaron por la Universidad del Crimen. Sí, pero son como los que pasan por y no se manchan. Salvador Díaz Mirón. ¿Usted qué opinión tiene sobre esta cuestión de que ha dicho el jefe de gobierno que los delitos en la Ciudad de México, como ejemplo, se han incrementado precisamente por la liberación de muchos quienes han llegado a acuerdos extrajudiciales? Esto ya se veía venir. ¿Qué se veía venir? Que cuando se implementara el sistema de justicia penal, algunos delitos no iban a ser procesados de tal suerte que la persona investigada llegara a la cárcel.
Es muy lamentable la situación del sistema de reinserción social, la cuestión meramente de la cárcel. Como bien lo comentaba, el hecho de que una persona entre y luego salga, pero que permanezca un tiempo, la puede obligar a mezclarse con personas o con ambientes que lo hagan más propenso a cometer este tipo de delitos. Y esto está dañando obviamente a la sociedad por una falla muy grave en el sistema de reinserción y readaptación en los social. penales. Exactamente. Licenciado Solares, usted recuerda seguramente muy bien a Sergio García Ramírez en Gobernación, encargado de un nuevo sistema de reclusión, penales, modelo, etcétera. ¿Qué pasó con todo aquello? En 1972, 73, si no mal recuerdo, Sergio elaboró una iniciativa de ley para prevención social de sentenciados, para readaptación social de sentenciados. Esa ley se aprobó, estuvo en vigor algún tiempo, bueno, fue efectiva un tiempo y después se abandonó. Yo creo que por problemas administrativos, ¿no? Lo que pasa es que ahora pues, es letra muerta. ¿Falta de recursos? Hay falta de recursos, falta de voluntad política sobre todo, ¿no? Y una falta de sentido común. ¿Por qué? En saber que si usted o ustedes no reinsertan en la sociedad a los delincuentes, pues va a haber más, ¿verdad? Y entonces cuento de nunca acabar. Yo creo que el programa es bueno. Lo que pasa es que hay que saber aplicarlo en las dosis y en la cantidad necesaria, ¿no? El programa de reinserción social. Fue trunco ese programa, desgraciadamente. ¿Y hoy existe? Pues existe en la ley. Es ley, digamos que positiva, pero quién sabe si vigente, quién sabe si se aplique. En el país solamente el 2% de los delitos llegan a un juzgado. Y en ese juzgado, pues un porcentaje todavía mucho menor, es el que obtiene una sentencia generalmente en la cárcel. Tenemos un porcentaje enorme entonces de personas que gozan libertad habiendo cometido un crimen y uno muy reducido de quienes están en las cárceles. Y aún así, todos los penales del país están sobrepoblados. ¿Qué es lo que nos espera en este país? ¿Qué nos espera? Lamentablemente más problemas como estos se ha visto en Topo Chico, Nuevo León. Yo lamentablemente no veo que esto mejore. Se necesita una situación muy fuerte para que entendamos que debe haber un cambio de raíz y que lamentablemente se meta la política para hacer más estricto el control dentro de los penales, porque ya se vio que la ley no se está aplicando dentro de los penales. Y en ese sentido el acuerdo extrajudicial pues ayuda a despresurizar esa sobrepoblación en los penales. Así es, así es. Muchísimas gracias por su presencia nuevamente. Un gusto. Gracias. Licenciado Solares, muchas gracias por su presencia. No, hombre, a ti, Paco, de veras, gracias por acompañarnos. Vale, muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Otra ventaja del acuerdo extrajudicial es que evita que los penales tengan más sobrepoblación. Se puede llegar a un acuerdo y se evita el juicio y, por supuesto, el castigo corporal. Tiene usted los elementos, así que ahora juzgue usted. Soy Francisco Rodríguez y le agradezco su atención. Lo invito a que nos reencontremos aquí la próxima semana. Mientras tanto, le deseo como siempre que haya buenas gracias y muchas noches.